Ay, dije, ¿solo soy yo? Ay, pero me cansé de caminar. Profesor, tiene su micrófono apagado. Sí, no se escucha. No estoy hablando con ustedes. Aguanten un minuto, por favor. Ah, perdón. Ah, perdón por dos. Muy bien, ahora sí es con ustedes. Hay 23 adentro ya. En la última clase estaba viendo el video. Vimos todos los videos de Kepler y Tycho Brahe, los dos cortos y el que yo comento de la lectura. Entonces, se van acumulando las tareas, ¿verdad? Para la semana entrante. Prendan cámaras, por favor. Ya saben que no me gusta hablarle a un montón de nombres. Prefiero ver sus rostros, por favor. Prendan sus cámaras. Mucho caso que me hacen. Muy bien, muy bien. Sigo admitiendo. Ya hay 27 de ustedes. Bueno, hoy va a ser una clase más o menos tranquila. Les voy a dictar un cuestionario que tiene que ver con los videos. ¿Estamos de acuerdo? Y lo van a contestar y lo van a anexar a la tarea. Pero este cuestionario es aparte, es una tarea este cuestionario. ¿Estamos de acuerdo? Empiezo a dictar. Primera pregunta. ¿Dónde nació Johannes Kepler? Segunda pregunta. ¿De qué religión era Johannes Kepler? Tercera pregunta. ¿Dónde nació Tycho Brahe? Siguiente. ¿De qué cortes europeas fue astrónomo Tycho Brahe? Siguiente. ¿Por qué tenía nariz de oro Tycho Brahe? Siguiente. ¿Qué teoría
sobre movimiento planetario apoyaba Kepler? ¿Qué teoría sobre movimiento planetario apoyaba Kepler? ¿O creía Kepler? Siguiente. ¿Por qué tuvieron conflictos Kepler y Tycho Brahe? Siguiente. ¿Qué dice la primera ley de Kepler? Siguiente. ¿Qué tuvo que hacer Kepler? ¿Qué tuvo que hacer Kepler para terminar sus leyes después de que falleció Tycho? Esta pregunta, a ver, me interesa mucho su respuesta porque aquí es su opinión, ¿eh? ¿Quién aportó más, Tycho o Kepler? Y por último, ¿cuál es la importancia de las tres leyes de Kepler? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la importancia? A ver si entendieron todos los videos. ¿Cuál es la importancia de las leyes de Kepler? ¿Por qué me contestan tantos, eh? ¿No tienen ni idea o No qué le onda? digo. A ver, dime, Emma Sí. Shell. Espéreme. Que ya. Dime. Que representan la descripción, cinemática del sistema solar. Del sistema solar. Tiene razón, pero en general representa el movimiento de los satélites, ¿verdad? Puede ser en el sistema solar o puede ser en cualquier otro. Pero son leyes que rigen a los cuerpos, que giran alrededor de algo más grande, o sea, satélites a final de cuentas. A ver, voy a poner participación porque esta vez parece que les comió la lengua el ratón a todos, caramba. Mashelun, vamos a ver, 461. Muy bien. La semana que viene vamos a ver una historia sobre Giordano Bruno, pero bueno, antes de hablar de Giordano Bruno, vamos a hablar de lo que es el método científico. Anoten título, método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es una fórmula, es una receta para hacer ciencia. No estoy dictando, ustedes tomen lo que consideren importante. No me voy a ir tan rápido para que puedan ir tomando apuntes, pero no estoy dictando, ¿eh?
platico y comento y ustedes toman lo importante. Antes del método científico, no existían tal cual los científicos. Había gente que hacía experimentos. Había gente que combinaba elementos, soluciones, pero no tenía un orden. No había laboratorios modernos como hoy en día. Era gente que se metía a cuartos y empezaba a combinar, ¿no? Líquidos, sólidos y a lo mejor gases, queriendo obtener algo. Estas personas querían obtener dos cosas. Uno era la llamada fuente de la eterna juventud, o algunos le llaman el santo grial, o otros le dicen la vida eterna, pues. Ese era un objetivo. Y el otro objetivo era convertir las cosas en oro. O sea, todo era interés a final de cuentas. Esas personas antes de los científicos se llamaban, ¿cómo se llamaban? ¿Quién me puede decir? Alquimistas. Alquimistas. Los alquimistas son los predecesores de los científicos, pero no tenían una receta, una fórmula para hacer ciencia. Se puede decir que lo hacían a la y se va, ¿verdad? Galileo Galilei fue también uno de ellos, un alquimista. Pero se dice que Galileo Galilei fue el último de los alquimistas, porque él sistematizó la forma de hacer ciencia. Él inventó el método científico. Se dice que Galileo Galilei es el padre del método científico. ¿En qué consiste el método científico? Es una serie de pasos. Ahorita estoy seguro que me van a salir con la palabrita que les está comiendo la lengua a muchos de ustedes decírmela. Estoy segurísimo. En todos mis grupos todo el mundo empieza. Les digo, a ver, ¿cuál es el primer paso del método científico? Y me salen con su palabrita la mayoría. A ver, ¿quién sabe cuál es el primer paso del método científico? Objetivo. A ver. Que la información sea cierta o algo así. Como que No. haya sido revisada, no me acuerdo. No. ¿Es la observación? Observación. Pero ahorita estoy seguro que muchos tienen ganas de decir hipótesis, hipótesis, casi la quieren decir. No sé por qué les gusta esa palabrita, ¿eh? Es clásico. Nada más porque ahorita les advertí, si no, más de uno me lo hubiera dicho ahorita. ¿Qué es lo que hace el ser humano? El ser humano ve cosas, observa, ve fenómenos. Por ejemplo, los rayos. Ven ahí el resplandor, ¿no? Ven al cielo y dicen, ah, caramba, primero hay que observar, ¿verdad? Y luego se cuestionan. Primero veo y luego me pregunto, ¿qué es eso, no? ¿Cómo es que sucede? Entonces el primer paso es la observación. ¿Estamos de acuerdo? Luego veo el rayo, veo el resplandor, digo, ah, caramba, lo observo y ¿qué es lo siguiente que hace una La hipótesis. persona? No, ¿Hacerse una pregunta? y hacerse la pregunta. ¿No es la planeación? Es planteamiento del problema. Pues es como que sería una idea que pueda explicar lo que observamos, ¿no? No, esa es la hipótesis. No. Es el Primero observa el fenómeno y luego se pregunta, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué sucede? Es el planteamiento del problema. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, el segundo punto del método científico es el planteamiento del problema. Galileo Galilei sistematizó la forma de hacer ciencia, cómo nos comportamos, de la manera en que reaccionamos.
normalmente, pero lo sistematizó. Primer paso, observa el fenómeno. Segundo paso, se cuestiona, se plantea el problema. ¿Qué estoy viendo? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el tercer paso? La hipótesis. Ya les comen las ganas de decir esa palabra. ¿Qué es hipótesis? A ver, ¿quién me puede decir? Una suposición es algo que no está 100% confirmado. Bueno, Está Como una mal dicha idea o la algo palabra. así. No es una suposición. No es un Como una supongando. idea. ¿Qué es? Tener una idea. Es la posible puede pasar, ¿no? respuesta a la pregunta. Posible. ¿Me explico? Es una posible respuesta a la pregunta. Es la hipótesis. ¿Sí? Que puede ser cierta o no. ¿Estamos de acuerdo? El hombre siempre piensa las cosas y trata de explicarlas a su manera. Y pues todo el mundo pensamos diferente. Entonces yo digo, yo creo que este fenómeno pasa por esto y por esto. Eso es la hipótesis, la posible solución, la posible respuesta a mi pregunta. ¿Me explico o no me explico? Sí. Esa es la hipótesis, que puede ser o no puede ser cierta. Luego, ¿qué sigue? ¿Quién me puede decir? Experimentación. ¿Qué Experimentación. es eso? Experimentación. O sea, Es como, yo sé que lo saben algunos de memoria, pero quiero que me expliquen. A mí no me dice nada ahorita diciéndome experimentación. ¿Qué es eso? A ver, ¿quién me puede explicar ok, esto? yo. A ver, Alejandra Saray, dime. Ok, son como diferentes experimentos para comprobar o refutar la hipótesis. Algo así. Es la puesta a prueba de la A hipótesis. prueba, exacto. O sea, con experimentos, evidentemente. Ujú, como ¿Cómo yo todo, voy a poder saber que mi hipótesis es cierta o no? Pues la pues tengo que haciendo poner a experimentos. prueba. Ajá, La a tengo poner que a prueba. poner a prueba. ¿Y cómo la pongo a prueba? Con experimentos. Si falla mi hipótesis, ¿qué significa? Pues que no es cierto lo que Pues yo que supuse. no es cierto. Ahora, si no falla, eso no es ninguna garantía. Tengo que seguirla poniendo a prueba. ¿Me explico o no me explico? Alejandra Saray, ¿cómo te apellidas? Rivas Castillo. Alejandra Saray. Rivas. Castillo, ok. Entonces, vamos a poner a prueba la hipótesis. A ese paso se le conoce como experimentación, pero todo el mundo me la deja automáticamente y luego no saben ni qué es eso. Estamos poniendo a prueba la hipótesis. Si falla, ¿qué voy a hacer? No me sirve la hipótesis. Tengo que modificarla. Si no falla, tengo que seguirla poniendo a prueba. No porque una vez no falló signifique que nunca va a fallar. Cambio el experimento, cambio las medidas, cambio las variables. Si no falla, la hipótesis, perfecto, tengo que seguirla poniendo a prueba. Si falla, debo cambiar la hipótesis. Entonces, tenemos que seguir experimentando y experimentando. Y si no falla la hipótesis, seguimos experimentando. Si falla, bueno, ya me di cuenta. Para algunos casos estuvo bien, pero para otros no. Pero tiene que ser siempre que funcione mi hipótesis. No a veces sí y a veces no. Entonces llega un momento en que el científico hace suficiente experimentación y la hipótesis no falla. Pero que conste que eso no es ninguna garantía. Puede llegar a fallar después. Pero el científico, dependiendo del científico, va a decir hasta aquí. No me ha fallado la hipótesis. Por lo tanto, yo voy a creer que es esta la explicación. Pero no hay ninguna garantía de que realmente sea. Pero cuando el científico ya se siente suficientemente satisfecho con los experimentos y que la hipótesis no falla, en ese momento la hipótesis deja de llamarse hipótesis
¿Cómo se llama ahora? Teoría. Teoría. No. ¿Cómo se llama? Conclusiones, ¿no? No. Conclusión. Ley. Ley. Una hipótesis, cuando se ha experimentado lo suficiente, se convierte en una ley, si no falla. ¿Me explico? El siguiente paso después de la experimentación es la ley. Pero evidentemente, si en el futuro esa ley falla, pues entonces hay que desecharla por otra hipótesis y hay que regresarse. ¿Sí me explico? Con otra explicación nueva, con otra hipótesis nueva. Y hay que ponerla de nuevo a prueba, ¿verdad? Luego, después de la ley, ¿qué sigue? ¿Quién me puede decir? ¿Teoría? Sigue la La teoría. teoría. ¿Qué es la teoría? Es el conjunto de leyes. Yo mi ley ya la tengo, pero cualquier ley de la física o de cualquier ciencia va acompañada de otras leyes. Pues al conjunto de leyes se le conoce como teoría. Y esta receta la sistematizó Galileo Galilei. Él fue el primer científico o el último alquimista, como quieran decirle. Galileo se considera el padre del método científico. Se van a dar cuenta, si investigan en internet, que hay otros personajes que también se consideran que son padres del método científico. Pero para este curso yo voy a considerar que es Galileo Galilei. ¿Hasta aquí vamos bien? Siguiente tarea. Este es sencillo. Van a internet y buscan método científico y hay unos diagramas en donde vienen los pasos con cuadritos y flechitas. Se empieza primero por observación, en un cuadrito o en una bolita. Luego una flechita para abajo. Planteamiento del problema, pero también cambian los nombres según la fuente de información. Pueden cambiar los nombres, pero la estructura es la misma. Entonces quiero que me impriman un diagrama de flujo, así se llama, con todos los pasos del método científico. Que puede ser rectángulos, pueden ser bolitas con flechas, ¿no? Que van siguiendo ahí una ruta, ¿no? Se van a dar cuenta que en la parte de hipótesis se divide en dos. ¿Falló la hipótesis? Bueno, la desecho y me regreso. ¿No falló la hipótesis? Pues hay que seguirle dando, ¿no? ¿Ya estás suficientemente convencido de que no falla tu hipótesis? Sí, y se va a ley. Hay muchos cuadros, hay muchos diagramas de flujo en donde está expresado el método científico. Y les repito, se van a dar cuenta que dependiendo el texto, dependiendo el autor, cambian algunas palabras, pero la estructura básicamente es la misma. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe. No. Ahora bien, recuerden, a la ciencia le ha costado mucho trabajo avanzar. Ya en la actualidad ya no es tan difícil. Ya los científicos son bastante bien vistos en la sociedad por las aportaciones. Pero también hay cosas oscuras, ¿verdad? En la ciencia, no todo es color de rosa. Entonces, se ha sistematizado la forma de hacer ciencia con el método científico, pero no es la única forma de hacer ciencia, ¿eh? Es una receta. Se puede hacer ciencia de otras formas. Una de ellas, que no es una fórmula, ha habido muchos descubrimientos que han sido hechos por accidente, sin que uno quiera encontrarlo. Se encuentra. Hay descubrimientos muy famosos. Uno de ellos, la penicilina. ¿Quién conoce la historia
de cómo se descubrió la penicilina? Yo, A ver, Mariana López, dime. bueno, Alexander Fleming, sí fue él, sí, ¿no? Sí, fue Fleming. Mira, si sabes, dime. Estaba estudiando unos hongos o algo así, y el punto es que dejó abierta su ventana y se tuvo que ir a otro país del que estaba. Y entonces, al regresar, el experimento que había dejado, resulta que los hongos se habían como empezado a eliminar, y pues lo empecé a estudiar y resultó ser la penicilina. Mira, si te sabes la historia. Claro que es ligeramente diferente, pero básicamente te la sabes. Mariana López. ¿Qué es la penicilina? Es un antibiótico. Combate bacterias, enfermedades, infecciones. Fue de veras un descubrimiento importantísimo en su tiempo. Antes, cuando había una guerra, los heridos se les infectaba la herida y no había forma de detener la infección a menos que se le cortara el miembro, ¿verdad? Piernas, brazos, porque si no, la infección seguía invadiendo el cuerpo. Entonces era muy común que los médicos en las guerras antiguas siempre en sus botiquines llevaran serruchos, ¿no? Para quitarles un brazo, una pierna a los heridos. Era muy común ver gente mutilada, ¿verdad? Después de las batallas, después de una guerra. ¿Qué sucede durante la Primera Guerra Mundial? Que fue un conflicto también gigantesco, que involucró a millones de gentes. Pues evidentemente pues iba a haber heridos, ¿no? Pero en ese tiempo ya vivía Fleming, que era un científico, creo que era inglés, no recuerdo, y estaban estudiando ellos posibles curas, ¿no? Contra las infecciones, contra las bacterias. Entonces la historia que yo conozco, que es muy parecida a la de Mariana, es que, bueno, pues tenían cultivos con diferentes bacterias, diferentes enfermedades, y las tenían guardadas en diferentes depósitos. Entonces, pues les metían cosas, ¿no? Para ver si las mataban, ¿no? Y experimentaban. Estaban experimentando. Según la historia que yo conozco, dice que o fue Fleming o uno de sus ayudantes que de repente se le cayó alimento encima a uno de los cultivos. Por descuido, por accidente. Entonces, después de varios días, regresaron a esa parte de los cultivos y vieron que lo que había caído, que era alimento, en ese cultivo en específico, había matado a las bacterias o virus o lo que tenía ahí. Cualquiera que no hubiera tenido la mentalidad científica de Fleming, que hubiera dicho, qué tonto, se me cayó la comida. Mejor voy a esconderlo, ¿no? Para que no se den cuenta. No, Fleming no pensó así. Fleming dijo, caramba, aquí hay algo. ¿Qué fue lo que mató, pues, a los virus, bacterias? ¿Qué le cayó? Entonces vieron y era alimento. Y ese alimento tenía legumbre o verdura. Estudiaron eso y había hongos. Y ya se conocía ese hongo, el penicillium. Así se llamaba. Bueno, se llama ese hongo. Estudiando se dio cuenta que el hongo, el penicillium, secretaba una sustancia. Y esa sustancia le puso penicilina, porque lo hacía el penicillium. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a producir en mayores cantidades la penicilina, porque, o sea, lo que tenía era muy poco, y empezó a experimentar. Y se dio cuenta, ¿no? De que mataba enfermedades. Y pudieron hacer dosis grandes y mandaron esas dosis
a los frentes de guerra y salvaron ya muchos miembros. Ya no hubo necesidad de serruchar, ¿verdad? Imagínense cuántos miles o millones de miembros salvó ese descubrimiento, ¿no? Y en general, la penicilina se usó para combatir muchísimas enfermedades. Para nuestra desgracia, hemos abusado de ese tipo de medicamentos y ya hemos hecho resistencia. Entonces, cada vez las medicinas que nos ponen tienen que ser más potentes, porque vamos haciéndonos resistentes a esa medicina. Lo mismo que sucede con los insectos. Antes, pues llegaban las plagas de millones de insectos y arrasaban con los cultivos. Entonces, ¿qué hacían? Pues le ponían insecticida, el famoso DDT. Rociaban los plantíos y se morían muchísimos insectos. Pero los que quedaban vivos hacían resistencia. Entonces, la siguiente generación de insectos era más resistente a la penicilina, al DDT. Entonces, tuvieron que duplicar la dosis de DDT, ¿no? Hacer más potente. Se moría la mayoría de los insectos, pero los que sobrevivían, pues, ¿qué pasa? Pues heredaban esa resistencia. Y es una competencia, ¿no? Nada más que los insectos se van haciendo más fuertes y los insecticidas que estamos usando se van haciendo más potentes y eso nos está haciendo daño a nosotros, porque eso se rocía en los plantíos y a pesar de que se limpien muy bien, pues parte se queda y nos lo comemos, ¿verdad? Eso también nos está haciendo daño a nosotros. Bueno, pues eso pasó con la penicilina, que se abusó y ahora hay medicamentos mucho más potentes, ¿no? Para combatir enfermedades que se han vuelto más resistentes, ¿verdad? A los medicamentos. Siempre es una competencia. Insectos, bacterias, siempre estamos compitiendo contra ellos. Y siempre aparecen nuevas enfermedades, ¿verdad? Enfermedades más peligrosas, que no cualquier medicina cura. Es lo que está pasando ahorita, ¿no? Por eso estamos ahorita encerrados, porque no hay una vacuna todavía. No hay una medicina que sea efectiva al 100%. No lo hay. Entonces, regresando al inicio de la plática, hay descubrimientos que se han hecho por accidente. Hay muchos descubrimientos e inventos. El horno de microondas se descubrió por accidente. La radiación la descubrieron Madan y Pierre Curie por accidente. Y así ha habido muchos descubrimientos, hasta tonterías, ¿no? Por ejemplo, las carnitas. Por ahí escuché, no sé si sea cierto, pero suena muy lógico. Dicen que una vez se incendió un granero donde había animales, ¿no? Y había cerdos. Entonces dicen que pues ahí se murieron los cerdos, ¿no? En el incendio. Y dicen que cuando fueron ahí a limpiar, a escombrar, pues que vieron ahí a los cerdos todos achicharrados y a alguien se le ocurrió comer un pedazo de esa carne, ¿no? Entonces dicen que de ahí se les ocurrió, ¿no? Hacer las carnitas, ¿no? Pero bueno, eso ya, como ya son Como cosas la que no son. Coca-Cola, ¿no? También la Coca-Cola es algo que dicen, ¿no? O sea, la Coca-Cola realmente era una medicina. No. Era dizque un jarabe para la tos, algo así, ¿no? Bueno, o sea, algo así. Ajá, Así algo lo así, vendían a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, era un tónico, decía, ¿no? Para la tos o algo así. Milagroso, ¿no? Ya saben cómo venden las cosas, ¿no? Pero pues les gustó y pues evidentemente es la bebida más vendida en el mundo ahorita, ¿no? Pero también dicen que por accidente, no, eso fue bastante adrede, ¿no? Hacer algo que les gustara a la gente para que consumiera, ¿no? Pero bueno, hay demasiadas cosas, hay descubrimientos importantes y cosas que no son tan trascendentes, ¿no? Como los famosos... Creo que el marcapasos es igual. Hay muchos. Algo también, ¿cómo se llaman los recaderos que pegan en su cuadernito? Se me fue ahorita el nombre, las hojitas de colores que pegan. Los post-its. Post-its también. ¿Los post-it? También se descubrieron por accidente.
Cuentan que alguna vez la fábrica de papel le mandaron a hacer bastante papel engomado, pero nada más en cierta parte, y que la regaron, ¿no? Y que engomaron todo. Y entonces, para no perder, porque era demasiado papel, pues lo cortaron en pedacitos. Y lo vendieron, ¿no? Y funcionó. Y ahorita, pues todo el mundo tiene, ¿no? Los suyos, ¿no? Cosas por el estilo. Pero vámonos a lo importante. La ciencia no necesariamente se hace con el método científico. Mucha ciencia se ha descubierto por accidente. Siguiente tarea, también bien sencillo. Busquen en internet cómo se descubrió la penicilina y léanlo. Y ya, por favor, vean cuál es la versión buena, ¿no? Si la de Mariana, la mía, o a lo mejor estamos mal los dos, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Cómo se descubrió la penicilina? ¿Y para qué sirve, no? Claro que ahorita ya está muy superada la penicilina. Ya hay medicamentos más potentes. Porque les digo, el ser humano ha hecho resistencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ya nos vamos a ir? Sí, yo tengo una duda. Dime. Yo tengo una duda. Dime. Alejandra Saray, dime. Ok, lo que pasa es que estoy algo insegura sobre sobre los videos que tenemos que ver. ¿Cuántos resúmenes son? Es que la verdad la vez pasada... La vez pasada vimos dos videos cortos, uno de 8 minutos y otro de 5, pero es el mismo video. O sea, de esos dos videos tiene que salir uno. Un resumen. Un resumen, nada más de ese. Del video donde yo les leo el texto de Tycho Brahe con Kepler, ese es otro resumen. Ok. ¿Me explico? Entonces, nada más llevamos 2 resúmenes ahorita y las preguntas que acaba de dejar. Y la investigación del método. Y la investigación. Ok. Y la investigación del descubrimiento hecho por aquí. Digo, perdón, de la penicilina. De la penicilina. ¿Ok? ¿Estamos de También acuerdo? nos encargó imprimir algo. ¿Qué les encargué? ¿Para cuándo se entrega? Para la semana entrante. A ver, Aranza, ¿qué les encargué? ¿Imprimir? El diagrama del método científico. Sí, lo que estoy diciendo. Imprimir el diagrama. Maestro. Dime, Erika. Es que, bueno, no me pude meter a la clase por problemas de internet. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que dijo al inicio? ¿Me las podría repetir, Erika, por favor? ya no hay tiempo, ya me queda 1 minuto de Zoom. Recuerda que yo al rato subo el video. O si no, le preguntas a tus compañeros, por favor. Me imagino que están en un chat de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ahí les puedes preguntar. Que te manden una imagen del cuestionario, por favor. ¿Sí? Porque ya, lo tengo muy corto. ¿Quién me está hablando? Aranza, dime. Ya, ¿para cuándo se entregan los resúmenes? Dios mío. La tarea es cada 2 semanas. Me acaban de entregar la semana pasada tarea. Pues hasta el próximo viernes. Estamos hablando viernes 23. ¿Sí me explico? Pero espérense. Hay gente que me está mandando tareas por adelantado. No, les he dicho que se esperen. Porque constantemente les voy agregando tarea. Pequeñas, pero les voy agregando. Ya para la semana que viene, el viernes yo creo que ya no les voy a dejar nada porque ya sería muy apurado. Pero el próximo martes que nos veamos, vamos a decirles toda la tarea acumulada. ¿Estamos de acuerdo? Ya me queda menos de medio minuto, ya no puedo resolver dudas. Por favor, los que llegaron tarde recurran a sus compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jovencitos, subo el video en la noche. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego. Buen día. Luego. Ya, cuídense.